Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a su canal, Pedro Hernández Media TV. El día de hoy empezaremos con una serie de videos que están relacionados con el metabolismo intermediario. El día de hoy hablaremos sobre la glucólisis, el cual hemos dividido en dos videos. El día de hoy vamos con la primera parte. Así que vamos con la introducción y adelante. Bueno, el día de hoy vamos a ver la glucólisis y la vamos a dividir en dos partes. Así que vamos con la primera parte de la glucólisis. Pero antes vamos a ver un poquito de historia. En el verano de 1896 existía una doctrina llamada el vitalismo, que partía de las ideas de la generación espontánea. Esta teoría fue desacreditada por un experimento que dio origen al nacimiento de la bioquímica. Fue Hamm, un científico alemán, que trataba de separar proteínas de la levadura en un mortero con arena muy fino y tierra de las algas diatomeas. Muy bien, el extracto de levadura lo filtró en un paño muy fino y desafortunadamente para Hamm era muy difícil de preservar. Entonces el colega de Hamm, Hans Bucher, le recordó que la fruta se conserva agregándole gran cantidad de azúcares, haciendo lo que nosotros conocemos como mermeladas. Por lo tanto, le sugirió agregar sacarosa. El experimento lo realizó Edward, hermano de Hans, que visitaba el laboratorio para experimentar con extractos de levadura. Cuando agregó la sacarosa al extracto de levadura de la solución, emergían burbujas. Edward concluyó que la fermentación, el proceso descrito por Louis Pasteur como la vida sin aire, estaba ocurriendo. Actualmente esta observación no sería tal vez particularmente importante para nosotros, pero Buchner había demostrado que los procesos de la vida, la fermentación en este caso, podían ocurrir fuera de la célula viva, y es así como nace la disciplina formal de la bioquímica, y es así como posteriores investigadores describen la ruta de la glucólisis, la ruta que se encuentra conservada en la mayoría de los organismos vivos y que permite la obtención de energía. Por lo tanto, vamos a recordar que el metabolismo, por regla general, representa la suma de todos los cambios químicos que convierten los nutrientes, los materiales de partida utilizables por los organismos, en energía y productos celulares químicamente complejos. Es decir, consiste literalmente en cientos de reacciones enzimáticas organizadas en rutas características. Estas rutas se conocen como rutas metabólicas, y la función de estas rutas metabólicas es obtener energía química a partir de la energía solar o degradando nutrientes del medio ambiente. En el caso de la energía química a partir de la energía solar, estamos hablando de la fotosíntesis. Convertir nutrientes en propias moléculas de la célula. Polimerizar moléculas pequeñas en macromoléculas, como son las proteínas, los ácidos nucleicos y los polisacáridos. Sintetizar y degradar biomoléculas necesarias para funciones específicas de la célula. Todo eso lo hacen las rutas metabólicas. Acordémonos que para la transformación de la energía requerimos de la bioenergética y de la termodinámica, que nos va a ayudar en el metabolismo. Ustedes pueden revisar los videos en este canal donde hablamos de bioenergética y termodinámica. El metabolismo lo podemos dividir en anabolismo, que es la construcción de macromoléculas, y el catabolismo, que es la destrucción de las macromoléculas para la obtención de energía. Tomando las consideraciones termodinámicas y bioenergéticas, podemos decir que las reacciones catabólicas tienen un delta G
menor a 0, mientras que las reacciones anabólicas tienen un delta G mayor a 0. Entonces vamos a empezar a ver la glucólisis. La glucólisis es la ruta por medio de la cual los azúcares de 6 átomos de carbono, que son dulces, se desdoblan, dando lugar a un compuesto de 3 átomos de carbono, el piruvato. Durante este proceso, parte de la energía potencial almacenada en la estructura de la hexosa se libera y se utiliza para la síntesis de ATP a partir de ADP. Está presente en todas las formas de vidas actuales. Es la primera parte del metabolismo energético y en las células eucariotas ocurre en el citoplasma. Y aquí tenemos lo que he representado, los polisacáridos, que después se dividen en monosacáridos, los glúcidos, la glucosa, el glicerídeo 3-fosfato y el piruvato, síntesis de ATP. Y finalmente el piruvato va a seguir otras vías a través de otras rutas metabólicas. Aquí tenemos el esquema general de la glucólisis, que la vamos a dividir en 2 etapas. La primera etapa consta de 5 reacciones, se conoce como la etapa de preparación, y después viene la segunda etapa, que consiste de otras 5 reacciones, donde vamos a generar la energía, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver la primera fase. Las 5 primeras reacciones constituyen una fase de inversión de energía o de preparación, en la cual se sintetizan azúcares fosfatos a costa de la conversión de ATP en ADP. Es decir, en esta primera fase vamos a gastar energía. Y el sustrato de 6 carbonos lo vamos a romper o lo vamos a desdoblar en 2 azúcares fosfato de 3 carbonos. Es decir, vamos a invertir ATP para romper un azúcar de 6 átomos de carbono y tener un azúcar de 3 átomos de carbono, que después vamos a utilizar en la segunda etapa. Muy bien, antes de empezar a ver las reacciones características de esta primera etapa, vamos a ver cómo entra la glucosa a la célula. La entrada de la glucosa a la célula se logra por medio de transportadores denominados GLUC1, GLUC2, GLUC3, GLUC4 y GLUC5, siendo GLUC1 y GLUC3 los más ampliamente distribuidos en las células. GLUC1 transporta glucosa al cerebro y al eritrocito. Tiene una km de 2 a 5 milimolar. Acuérdense que cuando estamos hablando de un km, estamos hablando de la constante de afinidad. En este caso estamos hablando de la afinidad del transportador hacia su sustrato, que es la glucosa. En este caso tiene una km muy baja, lo que corresponde a concentraciones por debajo de las concentraciones normal de glucosa. Esto asegura un flujo constante de glucosa a cerebro y eritrocitos. Quiere decir que si nosotros no tenemos concentraciones normales de glucosa en circulación, de todas maneras la glucosa se va a ir a cerebro y a los eritrocitos, porque son fundamental para la función de estos órganos. El GLUC2 se encuentra principalmente en el hígado, riñón, en el intestino y en las células betas del páncreas. Tiene una constante de afinidad elevada de 15 milimolar. Esto provoca que el páncreas secrete más insulina. Es decir, cuando tenemos mayor concentración de azúcar en circulación y llega al páncreas, este es estimulado para sintetizar más insulina. Además de que el hígado solo transportará glucosa a su interior en concentraciones elevadas de la misma, para evitar que el cerebro y los eritrocitos se queden sin glucosa. El GLUC4 es un sistema de transporte sensible a hormonas. Está presente en las membranas de las células musculares y en los adipocitos. Tiene una constante de afinidad de 5 milimolar, pero la internalización de la insulina con su receptor va a provocar una mayor síntesis del GLUC4, por lo que la captación de glucosa por el músculo y por el tejido adiposo aumenta.
El GLUC5 se encuentra en las células epiteliales del intestino y actúa como el transportador de sodio glucosa en el lumen de los intestinos, provocando que la glucosa entre y sea transportada a los distintos órganos y tejidos que así lo requieran. ¿Cómo funcionan estos transportadores? Estos transportadores son muy simples. Llega la glucosa, se une al transportador, que el transportador no es más que una proteína que se encuentra atravesando la membrana celular. La unión de la glucosa al transportador provoca un cambio conformacional del mismo, y esto hace que la glucosa se internalice. Una vez que ha llegado hacia la entrada, hacia el citoplasma, es liberado, regenerando la conformación del transportador, que ahora es capaz de captar otra molécula de glucosa. Sin embargo, estos transportadores normalmente pueden transportar la glucosa del exterior de la célula hacia el interior, o del interior de la célula hacia el exterior. Por lo tanto, la primera reacción en la glucólisis es una inversión de ATP. Una vez que la glucosa ha entrado a la célula, vamos a usar ATP para fosforilarla. Vamos a pasar de glucosa a glucosa 6-fosfato. En esta etapa, la glucosa es fosforilada mediante una molécula de ATP. En esta reacción es catalizada por la hexocinasa. Y esta reacción es irreversible. Tenemos dos enzimas que se encargan de fosforilar a la glucosa. Tenemos la hexocinasa, que normalmente fosforila a otras hexosas. Está presente en todas las células. Es inhibida por la glucosa 6-fosfato, que es su producto. La hexocinasa cambia su conformación al unirse a las hexosas. Este cambio se produce gracias a que la enzima tiene dos dominios unidos por medio de otro más, que actúa como una bisagra. La enzima, en su conformación abierta, permite que la hexosa se acomode en el sitio activo. Cuando esto ha sucedido, la enzima adquiere su conformación cerrada, en la cual se desplazan moléculas de agua y disminuye la energía de solvatación necesaria para que se lleve a cabo la reacción de fosforilación. Entonces la enzima pasa de una conformación abierta a una conformación cerrada, y es así como se lleva a cabo la reacción de fosforilación en el caso de la hexocinasa. Sin embargo, existe otra enzima que se conoce como glucosinasa. La glucosinasa va a estar más abundante o más frecuente en el hígado. Tiene una km de 10 milimolar, que es más alta que las concentraciones fisiológicas de la glucosa. Esto ya lo habíamos visto, que es importante que el cerebro y los eritrocitos reciban con las concentraciones adecuadas de azúcar que necesitan para su funcionamiento. Por lo tanto, esto permite que en condiciones de hiperglicemia, después de alimentarse, cuando hay muchas hexosas en el torrente sanguíneo, simultáneamente funcionen ambas enzimas, es decir, la hexocinasa y la glucosinasa, lo cual favorece la rápida entrada de la glucosa a las células. La glucosinasa es inhibida por la fructosa 6-fosfato en vez de la glucosa 6-fosfato, como en el caso de la hexocinasa. La fosforilación de la glucosa es muy importante, debido a que una glucosa fosforilada ya no puede salir hacia el exterior de la célula. Necesita entonces la acción de una fosfatasa para que le pueda remover el fosfato que tiene presente, y entonces sí pueda ser reconocida por el transportador. Entonces la célula se asegura que la glucosa que ha entrado ya no vuelva a salir, y solamente se asegura que la glucosa sea liberada hacia el exterior cuando hay una demanda de carbohidratos o de glucosa. La segunda reacción es una reacción de isomerización, recordando que la primera es fosforilación, la segunda es una reacción de isomerización de la glucosa 6-fosfato. Esta reacción es una isomerización
reversible de la aldolasa, es decir, de la glucosa 6-fosfato a la correspondiente cetosa, la fructosa 6-fosfato, mediante la presencia de la enzima fosfoglucoisomerasa. Es una reacción que es reversible, cuya dirección dependerá de la concentración de producto y sustrato para regularla, y consiste en 5 pasos. La reacción de conversión de la glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato es una reacción catalizada en 5 pasos. Si de glucosa a fructosa va a depender de la concentración. Es decir, si yo tengo mucha glucosa 6-fosfato y poca fructosa, la reacción procede hacia fructosa. Si yo tengo poca fructosa 6-fosfato, al contrario, si yo tengo mucha fructosa 6-fosfato y poca glucosa 6-fosfato, entonces la reacción procede de fructosa a glucosa. Muy bien, vamos a ver cómo se lleva a cabo la reacción de isomerización de la glucosa a fructosa. Primer paso es la formación de complejo enzima-sustrato. Luego tenemos un ácido, presumiblemente el grupo hemino de una lisina de la enzima, cataliza la apertura del anillo. Una base, presumiblemente el carboxilato de un ácido glutámico de la enzima, retira el protón del C2 del azúcar para formar un intermediario cis-N-diolato. 4. El protón es reemplazado en el C1. Los protones retirados por bases son lábiles y se recambian rápidamente con el solvente. El anillo se cierra para formar el producto, el cual es posteriormente liberado. Esta enzima, la PGI, requiere de magnesio para su actividad y el pH óptimo para la reacción es de 6.7 a 9.3, por lo que se sugiere que los aminoácidos que participan en la misma son una histidina y una lisina respectivamente. El cambio de energía libre de esta reacción es de menos 1.7 kJ por mol. Por lo tanto, es una reacción reversible. Y aquí tenemos las etapas. Aquí tenemos la glucosa 6-fosfato. Acá tenemos aquí tenemos cómo se va a abrir el anillo. Aquí tenemos primeramente la acción del ácido, que provoca una inestabilidad en el carbono 1. Finalmente llega una base que se va a llevar un protón del carbono 2. Después tenemos que hay un intercambio de los protones para formarnos un intermediario cis-N-diolato, y finalmente la formación, el cierre del anillo, y se forma la fructosa 6-fosfato. Estos pasos que acabamos de ver se conocen como mecanismos de reacción enzimáticas y en muchos de los casos son hipotéticos, y se supone que esta es la forma en la que actúa la enzima. La tercera reacción es otra reacción de fosforilación, que aquí vamos a pasar de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato. Aquí vamos a tener que la enzima se conoce como fosfofructosinasa 1, realiza una segunda fosforilación que normalmente va a ser ayudada por una molécula de ATP para producir la hexosa fosforilada en los carbonos 1 y 6, formando lo que se conoce como fructosa 1,6-bifosfato. Esta reacción tiene un cambio en la energía libre de menos 23.8 kJ por mol. Por lo tanto, esta reacción es irreversible. Y esta enzima, la fosfofructosinasa 1, es la principal enzima reguladora de la glucólisis. Ya lo vamos a ver más adelante. Esta enzima va a presentar algunas formas de regulación alostérica cuando las necesidades energéticas del organismo son bajas. Por ejemplo, en estados de reposo existen concentraciones elevadas de ATP y de ácido cítrico. Estas moléculas reconocen sitios alostéricos en la fosfofructosinasa 1 y cuando se unen a ellos ocasionan una menor afinidad de la enzima por la fructosa
6-fosfato, lo cual resulta en una inhibición de la actividad enzimática. Entonces, cuando las necesidades energéticas del organismo son elevadas, por ejemplo cuando hacemos ejercicio o en condiciones de ayuno prolongado, se generan altas concentraciones de ATP y de AMP y de fructosa 1,6-bifosfato, lo cual ocasiona el incremento de la actividad de la enzima fosfofructosinasa 1. La etapa número 4 consiste en la ruptura o la fragmentación en 2 fosfatos triosa, ¿sí? Muy bien. La enzima aldolasa produce el desdoblamiento del azúcar, es decir, el compuesto de 6 átomos de carbono, que en este caso es la fructosa 1,6-bifosfato, nos va a producir dos intermediarios. Uno se conoce como el gliceraldehído 3-fosfato y el otro va a ser la dihidroxiacetona. Es una reacción reversible. Entonces aquí tenemos la fructosa 6-fosfato, la aldolasa va a catalizar su ruptura, nos va a dar la dihidroxiacetona fosfato, que aquí lo tenemos, más el gliceraldehído 3-fosfato. Es una reacción que requiere 23.9 kilojoules por mol. Entonces vamos a ver cómo se lleva a cabo la ruptura de la fructosa 1,6-difosfato. Antes vamos a ver que las aldolasas se clasifican según su mecanismo de reacción en dos tipos de clase. La clase 1 están presentes en animales y en plantas. Catalizan la formación de 2-triosa-fosfato en los siguientes pasos. 1. Formación del complejo enzima-sustrato. Sitio activo de la aldolasa va a tener un residuo de lisina. 2. Se provoca la reacción del carbonilo de la fructosa 1,6-bifosfato con el grupo E-imino de la lisina en el sitio activo para formar un intermediario catión imina C. Aquí lo tenemos, C doble enlace nitrógeno más hidrógeno, que esto se conoce como una base de Schiff protonada. El tercer paso es la ruptura del enlace entre los carbonos 3, 4 del azúcar con la formación de una enamina y liberación del gliceraldehído 3-fosfato. Luego protonación de la enzima para formar su tautómero, el catión imina, base de Schiff protonada, hidrólisis del catión imina, liberación de la dihidroxiacetona fosfato y regeneración de la enzima libre. Entonces aquí tenemos cómo se lleva a cabo la reacción, ¿sí? Tenemos la fructosa que está aquí, tenemos una reacción primero de liberación de agua, ¿sí? Tenemos la ruptura del primer producto, tenemos un intermediario y generalmente sale el segundo producto, ¿de acuerdo? Entonces es una reacción que se va dando por dos pasos. Tenemos las aldolasas clase 2, solo se encuentran en algas, hongos y algunas bacterias. Estabilizan al grupo carbonilo por medio de zinc o de fierro, en vez de hacerlo por medio de una base de Schiff, como en el caso de las aldolasas clase 1. Muy bien, el por qué existen dos tipos de aldolasa es una observación controversial, pues se supone que la glucólisis es una ruta ancestral. Originalmente se propuso que las enzimas de clase 1 se encontraban solo en organismos avanzados y que las enzimas de clase 2 son un tipo de enzimas primitivas menos eficientes que las de clase 1, pero la descripción de que en algunos organismos se expresan simultáneamente las dos clases de enzimas sugiere que ambos tipos son igualmente antiguos. Probablemente este sea un ejemplo de la antigua redundancia metabólica que la evolución ha eliminado de la mayoría de los organismos contemporáneos. Es decir, que dos enzimas hacían o estaban presentes en la misma
ruta metabólica. Finalmente, la quinta reacción de la primera fase es la isomerización de la dihidroxiacetona fosfato. La enzima triosa fosfato isomerasa convierte uno de los productos, la dihidroxiacetona fosfato, en gliceraldehído 3-fosfato. Entonces es otra reacción de isomerización. La triosa fosfato isomerasa, conocida como TPI, se ha encontrado en todas las especies analizadas hasta la fecha y actualmente se conoce la secuencia de aminoácidos de la triosa fosfato isomerasa de más de 50 especies. La triosa fosfato isomerasa cataliza las reacciones uniendo más fuertemente al estado de transición que al sustrato. De hecho, el 2-fosfoglicolato se une de 100 a 150 veces con más afinidad a la triosa fosfato isomerasa que el gliceraldehído 3-fosfato o dihidroxiacetona fosfato. De ahí que estas moléculas sean fuertes inhibidores de la enzima. Quiere decir que la enzima prefiere unirse al intermediario, tiene una mayor afinidad al intermediario que el gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato. El mecanismo propuesto para la actividad catalítica de la triosa fosfato isomerasa a partir de combinación de estudios cinéticos y estructurales, en particular de similitud de valores obtenidos para la dependencia de la catálisis de la triosa fosfato isomerasa con el pH respecto a los observados para la PGI, denotan la presencia de dos pKs, uno de 6.5 y otro de 9.5, involucran un mecanismo ácido-base, es decir, que la triosa fosfato isomerasa, para hacer la reacción de isomerización de la dihidroxiacetona, utiliza un mecanismo ácido-base, por lo cual aminoácidos que fisiológicamente se encuentren como ácidos o como bases van a participar en el sitio activo de la enzima. Y aquí lo tenemos, el ácido glutámico 165, cuyo grupo carboxilado, según indican los estudios de cristalografía de rayos X, está idealmente situado para remover el protón del carbono 2 del sustrato. ¿Qué pasa cuando reemplazamos este ácido glutámico por un ácido aspartico? Esto va a hacer que se aleje el grupo carboxilo en una distancia de 1 angstrom. Eso va a provocar que la triosa fosfato isomerasa decaiga en su actividad catalítica en aproximadamente 1000 veces. Los estudios cristalográficos de la enzima de levadura en complejo con fosfoglucohidroximato indican que la histidina 95 está unida por dos puentes de hidrógeno a la dihidroxiacetona fosfato, lo cual permite la protonación del oxígeno carboxílico del gliceraldehído 3-fosfato. Muy bien, con esto terminamos el video del día de hoy. Con esto acabamos la primera etapa de la glucólisis, que son 5 reacciones. Por lo tanto, te invito a que dejes tu comentario, que te suscribas al canal, que sigas nuestras redes sociales y nos estamos viendo hasta el próximo video. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima.